lo había escuchado nunca y quería repasar. Que me gustó mucho y no la conocía, la verdad. Dice, en mis angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da, dice. Cada momento conmigo Él está. Cada momento me guarda, Señor. Cada momento es tu gracia y tu amor. Y o sea, cuando habla de la vida abundante, la verdad que es estremecedor, porque dice, vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? De que el Señor tiene una vida abundante para nosotros, o sea, no es, creo que es muy común entre nosotros no darnos cuenta de esto, de la vida abundante que tiene el Señor para nosotros, una vida bueno, David decía, mi copa está rebosando, ¿no? O sea, no puedo más, o sea, rebalso del Señor, de su amor, de la vida abundante que nos ofrece, y eso creo que hay que entenderlo bastante y recordarlo todo el tiempo, ¿no? Porque hay momentos, ¿no? En la vida cristiana, nosotros los creyentes que hemos encontrado gozo en el Señor, que hemos encontrado satisfacción en la nueva vida, a veces no olvidamos de esto y vivimos como si no le conociéramos, ¿no? Y por eso creo que es importante estas palabras del himno. El otro día fui a lo de Pedro y le saqué un libro que ya lo terminé de leer, Pedro, que habla de la adoración, ¿no? Y el autor dice que se encerraba en su cuarto solo con la Biblia y un himnario, ¿no? Y ahí pasaba mucho tiempo adorando al Señor, sin instrumentos, sin nada, solo con el himnario y la Biblia, ¿no? Y creo que esta noche fue una noche de adoración, la verdad, con los himnos que se cantaron. Eh, no sé por qué estoy un poco nervioso, pero sepan disculparme, pero dice, voy a leer un poco más la estrofa final, dice, Cristo es mi roca, mi libertador, Él es mi escudo, mi gran defensor. En mi conflicto al Señor miraré cada momento y salvado seré. ¿No? Y esas son palabras de fe, ¿no? Porque dice, cada momento y salvado seré, ¿no? Dice, tú vives en mí, te tengo a ti. Todas afirmaciones, ¿no? No son peticiones al Señor, sino son todas afirmaciones que el autor lo sabía. Y esa es la fe, ¿no? Saber de que tengo todo esto, ¿no? Bueno, se ve que el autor dice, estaba en angustia, porque dice, en mi angustia me ayuda Jesús. Y las personas que estaban en angustia son a las personas, los hermanos a las que le escribió Pedro. Así que vayamos al estudio de Primera de Pedro, capítulo 3. A partir del versículo 13 vamos a empezar a leer. Eh, Quería comentar también, después vamos a leerla ahora en la Reina Leer, pero también quería comentar una porción en la NTV que la verdad que es muy valiosa. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, si ustedes siguen el bien, ¿quién les va a poder hacer algo malo? Dice. Más también, o sea, pero, o puede ser no obstante, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y lo quería leer en la NTV. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? O sea, ¿no? ¿Quién le va a hacer algo malo si ustedes quieren hacer lo bueno, ¿no? Si son buena gente. Pero, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, dice la NTV. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Recordemos que los hermanos estaban siendo perseguidos, ¿no? Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Estos versículos no los había estudiado, pero hablan por sí solos, ¿no? Porque está hablando de los hermanos que le dice, mira, si ustedes no hacen nada malo, no, problemas no van a tener con nadie, pero si en algún momento tienen problemas,
a causa de la justicia, dice, ¿no? A causa de hacer lo justo, lo bueno, bienaventurado soy, ¿no? Y esa es la diferencia del creyente, que cuando hace cosas justas, cuando hace cosas buenas y cuando quiere hacer lo correcto delante del Señor, muchas veces sufre, ¿no? Porque muchas veces molesta eso al inconverso, ¿no? Y el versículo 15, si no santificás a Dios, el Señor en vuestros corazones, ¿no? Pide que le adoremos en medio de esa, ¿no? De ese padecer por hacer lo correcto. Y el versículo 15, después sigue hablando, ¿no? De padecer, que lo vamos a desarrollar un poco más después, pero el versículo 15 dice que santifiquemos al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? O sea, que estemos preparados para defender la esperanza que hay en nosotros, la esperanza en el Señor. Y quizás leemos esto y decimos, yo tengo que estar preparado, como el señor Agustín Laje, como aquellas personas que debaten tanto sobre la existencia del Señor, ¿no? Y están horas y horas debatiendo, pero yo creo que no, que eso no es estar preparado, ¿no? Un poco sí, pero en otro poco no. Hay personas que demandan razón, ¿no? De la esperanza que hay en nosotros. Pero hay personas que no demandan razón, sino demandan contienda. No sé si se entiende un poco. Está la diferencia de la persona que te dice, che, mirá, ¿vos por qué crees en Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? Lo quiero saber de verdad, o sea, no lo entiendo. Y como que de verdad está curioso, pero está la persona que hace algún comentario para hacerte pisar el palito, ¿no? Hace algún comentario para hacerte quedar mal, ¿no? Y quizás no está buscando la razón, no está demandando razón, sino está buscando contienda, está buscando pleito. Y esas personas quizás no nos tenemos que gastar tanto en darle, ¿no? esa explicación. En verano me tocó una situación bueno, recibí un chico de 16 años, y este chico cayó al cuarto, así todo look de rapero, ¿no? De look de chico rebelde. Eh, Así que bueno, nos pusimos a hablar, y ni bien empecé a hablar, me empecé a dar cuenta de muchas cosas de él, de que no creía en Dios, ¿no? Y, y vivía al campamento solo para pasarla bien, ¿no? Y, y lo más incómodo que empezó a hacer es que eh, en cada devocional que teníamos nosotros, el chico hacía como comentarios, pero comentarios sobrados sobre, comentarios no altivos sobre Dios, ¿no? Estábamos hablando del devocional y, y, y hablábamos del sacrificio de Jesús, y él como que, no sé, yo decía, a ver chicos, ¿recuerdan algo de lo que vimos hoy? Sí, 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 que Jesús se sacrificó en vano. No decía en vano, decía con otras palabras más vulgares. Pero ese chico empezó a tener esta actitud, ¿no? En lo que fue el transcurso de la semana. Así que me senté a hablar con él, porque teníamos que hablar con los chicos, y así que me senté a hablar con él, y empezamos a un poco a intercambiar ideas, ¿no? Pero en realidad, como que yo quería saber de verdad, digamos, qué era lo que le pasaba al chico, porque detrás de una demanda, detrás de todas esas, si se puede decir, actitudes altivas, hay heridas, hay quizás dudas, ¿no? Hay frustraciones, ¿no? Entonces, como que quería llegar ahí. Y no lo conseguí. O sea, trataba de hablar con el chico, pero no lo conseguía, y hablábamos de. Yo como que lo primero que se me vino a la mente son evidencias de que Dios existe, argumentos cosmológicos, argumentos teológicos, qué sé yo, argumentos todas las cosas que uno quizás empieza a debatir con alguien que quiere intercambiar ideas, pero la verdad que al chico no le sirvió nada. Entonces fui a hablar, frustrado yo, digamos, fui a hablar con mi jefe, le digo, che, mirá, este chico la verdad que no me hace caso. Y me dice, la realidad es que este chico tiene el corazón duro, no quiere recibir una explicación. El chico quiere rechazar a Dios.
Entonces, por más que vos le presentes todos los argumentos mejores explicados, el chico, si no abre su corazón a Jesús y no se arrepiente, no va a aceptar a Cristo. El problema no es de que este chico necesitaba la razón, sino que tenía un corazón duro, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, porque yo creo que perdí tiempo tratando de darle las mejores explicaciones a ese chico, académicas, no sé, pero darle las mejores explicaciones. Y mucho no sirvió porque era un chico que no quería aprender sobre Dios, sino que solo quería contienda. Y hay que hacer esa diferencia, ¿no? Porque por ahí hay personas que quieren contienda y si nosotros no nos empeñamos en darle la explicación, quizás nos enredamos en la contienda que quieren, ¿no? Quieren desatar. Entonces creo que hay que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre, ¿no? Y reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero qué importante es estar preparado, de verdad. Estar preparado, ¿no? Tenemos un montón de recursos literarios, virtuales también, para aprender un poco más de la rama esta de la teología que es la apologética, ¿no? Eh, no me vine preparado, pero hubiese estado bueno compartir algún argumento de que Dios existe. Eh, pero un argumento que les puedo decir ahora es el argumento de la conciencia, ¿no? Eh, todos los seres, dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y o casualidad de que en el ser humano, en cada cultura, por toda la historia, siempre estuvo la conciencia de que hay algo superior, ¿no? Muchos le dan una forma de un animal, otros le damos el sentido correcto, pero en todos está esa conciencia de que hay algo superior. Otro argumento es el argumento cosmológico. O sea, esto es súper amplio, pero yo lo voy nombrando así como para que vayamos entendiendo un poco. Que dice que todo lo que fue creado tiene una causa, ¿no? La Biblia fue creada en la imprenta, y cómo sacaron en la imprenta de la tinta, y cómo sacaron la literatura, y de los rollos, y no, todo una causa. Todo lo que fue creado tiene una causa, ¿no? ¿Y el universo? ¿No? ¿Qué causa tiene? ¿Quién creó el universo? ¿No? Y vos, obviamente, un libro no puede ser creado por otro libro, ¿no? Si yo ahora juego a ser creador y hago unos muñequitos de plastilina, los muñequitos de plastilina no pueden decirme a mí, che, ¿y a vos quién te amasó? Creador, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, el mundo, ¿no? Haya sido creado por un agente externo que no se rija por las leyes de la física, ¿no? Es necesario un creador atemporal, es necesario un creador que no sea físico, ¿no? Que sea eterno, que sea puro. Es necesario ese agente externo a nuestras leyes de la física para nosotros ser creados. Y ese creador es Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos a poner a hablar quizás con alguien a debatir ideas, vamos a llegar a la conclusión de que todo lo que, todo lo que nosotros nos pongamos o sea, cuando uno se pone a pensar sobre el inicio del universo y la causa del universo, todo científico va a ir a la descripción de Dios, o sea, algo que es como Dios, pero no necesariamente va a decir que es Dios. Puede ser otro Dios, ¿no? Entonces ahí hay otra discusión. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios del cristianismo y no otro Dios? ¿No? ¿Por qué no Zeus? ¿No? Entonces esa es otra discusión que es otra discusión para una hora, pero vamos a seguir con el versículo, porque si no, no. Eh, pero es súper amplio, ¿no? Este tema y es súper entretenido y interesante meterse un poco más. Así que bueno, vamos a seguir el versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados
los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿No? Y estos versículos hablan de el hecho de padecer como cristianos, ¿no? Padecer por marcar la diferencia, ¿no? Padecer cuando están murmurando de alguien y estamos nosotros ahí y frenamos un poco y cortamos un poco no quiero decir en criollo, pero cortamos un poco el hilo de la murmuración, ¿no? Ahí padecemos, ¿por qué? Porque marcamos la diferencia, padecemos cuando hacen chistes de doble sentido y no nos reímos, ¿no? Padecemos cuando el típico argentino es deshonesto con las finanzas, con los negocios, nosotros marcamos la diferencia y eso puede ser por Cristo, ¿no? Padecer por el Evangelio, padecer por marcar la diferencia, ¿no? Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pero quería seguir en los versículos anteriores, dice, mejor es que padezcas haciendo el bien, ¿no? Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y muchas veces padecemos porque hicimos el mal y pensamos que es una prueba de parte de Dios, ¿no? Pero en realidad son consecuencias del pecado. Y ahí nos equivocamos, ¿por qué? Porque pensamos que estamos siendo probados por Dios, pero en realidad estamos sufriendo por la consecuencia del pecado, ¿no? Y hablando de sufrir, Pedro habla de sufrir y termina metiendo foco en el que tiene un posgrado en el sufrimiento, que es el Señor Jesús. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. ¿No? Y acá es como que nos da, como que después de hablar del sufrimiento, ¿no? Y de marcar la diferencia y de padecer, ¿no? Termina poniendo el foco en el experto en padecer, que fue el Señor Jesús, ¿no? Que Él ya padeció todo lo que nosotros hayamos padecido. Y mientras leía esto me acordaba de una canción de Santiago de Benavides que dice Dios también, ¿no? Que la pueden escuchar. Dice Dios también fue un inmigrante, Dios también. Bueno, habla de muchísimas cosas de la vida cotidiana, como que Dios también fue engañado, Dios también fue rechazado, Dios también, de muchas cosas que Dios ya pasó, ¿no? Pero el enfoque que le da Pedro es también un enfoque que tenemos que darle a nosotros en el sufrimiento. Cada vez que sufrimos, no echarnos a la cama, ¿no? Y empezar a desanimarnos, ¿no? Echarnos a la cama y esperar a que pase, ¿no? O buscar alguna terapia, no sé. Sino que en el sufrimiento nos enfoquemos en aquel que sabe sufrir y que supo sufrir, ¿no? Y que es el que puede darnos el consuelo y el refugio, ¿no? Porque es fácil en el momento del sufrimiento echarse a la cama, ¿no? Y yo le digo que una de esas personas soy yo, ¿no? Que la verdad que en el sufrimiento, la verdad que lo único que me dan ganas de hacer es echarme a la cama y ponerme una película. Creo que es lo más fácil de hacer, ¿no? En el sufrimiento. Echarse a la cama, ponerse una película o distraerse con algo, pero el enfoque correcto es ir a aquel que nos entiende, ¿no? Que es el Señor Jesús. Eh, no solo en el sufrimiento por el Evangelio, sino en el sufrimiento también por el pecado. Cuando sufrimos por un pecado, cuando sufrimos las consecuencias de un pecado, tenemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? De que podemos tener la promesa de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Si hemos pecado y si estamos sufriendo porque hemos pecado, nos hemos alejado del Señor, tenemos la promesa de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados y ser restaurados, ¿no? Así que si alguien acá está sufriendo, que pueda entender esto, de que el verdadero refugio es el Señor, el verdadero consuelo es el Señor, que es el experto en sufrimiento, ¿no? Y que si estamos sufriendo porque nos alejamos del Señor, porque eh, hemos cometido algún pecado súper grave y estamos sufriendo por esa consecuencia, el Señor puede ser nuestro refugio, restaurarnos, perdonarnos, limpiarnos otra vez, ¿no? Dice el versículo 19, otra sección, ¿no? Del estudio, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios,
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿no? Y esta porción habla de lo que pasó cuando Jesús murió, ¿no? Dice que en lo cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, 18, fueron salvadas por agua, y muchas personas piensan de que el Señor Jesús fue y les predicó el Evangelio para que se salven a aquellas personas que estaban en el Hades, ¿no? Los espíritus encarcelados. Pero en realidad ese predicar es enunciar un edicto, ¿no? Y esos espíritus encarcelados, por lo menos en la mayoría de, cada vez que se refiere a espíritus en plural en el Nuevo Testamento, se refiere a seres angelicales. Y estos espíritus encarcelados, ¿de qué momento? De los días 9, ¿no? Y si vamos a Génesis capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que en los días 9 estaban los hijos de Dios, que empezaron a relacionarse con las hijas de los hombres, que eran hermosas, dice. La palabra ahí, le empezaron a nacer hijos y empezaron un poco a meterse en lo que es eh, la genética humana. Es por eso que en los días de Noé eran tiempos bravos. Y allí, ante esos espíritus encarcelados preparados para juicio, fue el Señor Jesús a pregonar, ¿no? A proclamar esa victoria sobre el pecado. Y hablando de ese enunciado que dio el Señor de victoria, quería que recordemos nosotros también que nosotros tenemos la victoria sobre el pecado, de que el Señor Jesús nos hizo más que vencedores, ¿no? Y que muchas veces vivimos como derrotados, vivimos como muertos en delitos y pecados, que muchas veces no vivimos como victoriosos, ¿no? O sea, muchas veces no disfrutamos de esa victoria que el Señor nos dio. Y eso es lo que debemos recordar todos los días. El pueblo de Israel tenía que recordar que había sido sacado de Egipto. Y muchas veces nosotros también tenemos que recordar de que el Señor nos dio la victoria sobre el pecado, ¿no? Recordarlo todo el tiempo, porque muchas veces se nos olvida. Vivimos como derrotados, ¿no? Y hablando de Noé, ¿no? Y Pedro habla del arca, ¿no? Habla del arca y del diluvio, y después habla del bautismo. Recordemos que el bautismo es el objeto, ¿no? De una sombra, y esa sombra es el diluvio, ¿no? El diluvio estaba anunciando el bautismo y el arca estaba anunciando la salvación, ¿no? Y dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles de autoridades y potestades. Y quería terminar hablando un poco de este bautismo del que habla, ¿no? De la conciencia limpia ante Dios, ¿no? De este bautismo espiritual que nos reconcilia con el Señor y reconcilia la conciencia, ¿no? Nos libre de las culpas y alinea nuestra conciencia con el Señor. Y esa conciencia muchas veces se vuelve a ensuciar, ¿no? Es por eso que el Señor siempre está diciéndonos que nos renovemos, ¿no? En Romanos dice que nos renovemos el entendimiento, la mente. Dice que la conciencia sí siempre tiene que estar limpia. Y la conciencia, ¿no? Tiene que ser buena y pura. Dice en Filipenses que pensemos todo lo puro, todo lo justo, ¿no? Todo lo que es digno de alabanza, si tiene virtud alguna, ¿no? Constantemente el Señor está hablando en la Biblia de cosas que la psicología hoy demuestra, ¿no? Pero el Señor ya lo demostró, ¿no? Que cada preocupación la mandemos a Él y que llevemos todo pensamiento contigo la obediencia a Cristo. Que esta conciencia que el Señor un día lavó, que pueda permanecer en nosotros, podamos permanecer en esa libertad con la que el Señor nos hizo libres. Pero hablando del bautismo espiritual y del bautismo
ceremonial, que muchos de nosotros ya lo hemos tenido. Quería hablar de ese bautismo ceremonial y creo que tiene que ser un punto de partida y un punto de referencia, ¿no? Que ese bautismo, miremos atrás y recordemos ese momento en el que pasamos de muerte a vida, ese momento en el que el Señor nos dio la victoria, ese momento en el que el Señor nos limpió, ¿no? Que ese bautismo miremos y recordemos que hemos sido limpiados y hemos pasado de muerte a vida, no podemos vivir como muertos en delitos y pecados otra vez. Si fuimos bautizados, si pasamos de muerte a vida, si renunciamos a la vieja vida, ese bautismo tiene que ser el recordatorio de que tenemos que vivir en vida nueva. Tenemos que vivir en esa vida abundante que el Señor nos dio y no vivir como muertos, como estábamos antes, ¿no? Y es que muchos creyentes viven así, como muertos en delitos y pecados. Pero en realidad el Señor tiene una vida abundante para nosotros, ¿no? Y esa vida abundante es la que hay que vivir. Entonces, espero que todos reflexionemos de esto, de que tenemos que tener una conciencia limpia, ¿no? De que tenemos que vivir esa vida abundante que el Señor nos da. Recordar que en el sufrimiento por el pecado el Señor nos quiere restaurar, nos quiere volver, meter otra vez en el redil. Y en el sufrimiento por su causa, Él es el mejor consuelo, ¿no? Y recordar que Él quiere prepararnos para dar defensa de todo aquel que te mande una explicación. Amén. Oramos. Señor, de verdad, gracias, Padre, por este tiempo, gracias por estas palabras, Señor, del apóstol Pedro, Señor. Gracias por que lo inspiraste, Señor. Gracias por las cosas que lo ha hecho pasar, Padre. Gracias por restaurar su vida, Señor. Después de que te negó, ha restaurado su vida, Señor. Y gracias por ese ejemplo que nos has dejado, Señor. Padre, ruego que si en este momento hay alguien que está lejos tuyo, Señor, que está viviendo una vida como muerto en delito y pecado, Señor, que hoy restaure su vida, Señor. Si hay alguien que no está viviendo cerca tuyo, Señor, que hoy pueda reconciliarse con vos, Señor, otra vez. Gracias, Padre, porque podés limpiar nuestra conciencia, podés limpiar nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por eso, por ser fiel, por seguir esperándonos, Señor, por seguir teniendo misericordia de nosotros. Gracias a Dios por eso, por seguir amándonos, Señor. Padre, las peticiones las dejamos en tus manos otra vez, Señor. Pedir otra vez quiero, Padre, por aquellos que no te conocen, aquellos familiares que no te conocen, Señor, por aquellos que están sufriendo enfermedades físicas, por aquellos que están lejos tuyo, Señor, espiritualmente, que hoy no los vemos, Señor. Padre, que los traigas de vuelta, Señor, al redil, que restaure su vida, Padre. Y que podamos ver tu gloria, Señor, y tu mano, Señor, en los hermanos, en cada uno de nosotros, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno. Sí,